Bueno, mi gente, bienvenidos un lunes más. Toca resaquita, toca hacer balance de jornada. Os recibo aquí con mi camiseta retro porque desde aquí hasta que tengamos la jornada esta, si no lo sabéis, ya os informo, tenemos jornada retro. Vamos a tener una jornada 31 totalmente vintage con camisetas de los 90, de los 2000, míticas de equipos históricos que nos van a traer muchos recuerdos nostálgicos. Entonces, bueno, he querido hacer este vídeo en esta camiseta capa histórica del Barça absolutamente, ¿vale? Os he metido aquí un poquito el tip publicitario de Fútbol UFO, pero quería lucirla, esta camiseta al menos en el principio del vídeo, que va a ser largo. Tenemos mucho que hablar en clave fantasy, hay que hablar de muchos equipos, muchas recomendaciones. Entramos en fase de temporada, nos acercamos a un parón con competiciones europeas, están aumentando el ritmo de rotaciones, ya algunas cosas en la liga empiezan a decidirse o apuntan a quedar también un poquito más resueltas, pero hay que hablar muchas cosas y ponerlas en orden. Vamos con esos likes, estamos a inicio de semana, hypeo disponible, no me engañéis, hypead este vídeo, vamos a darle fuelle a la resaca fantasy, que vamos ya a por la 28, cada vez queda menos, 11 jornadas, esto se nos acaba, pero todavía queda lo mejor, la mejor parte, la de poder celebrar nuestros títulos fantasy. Para eso, pico pala hasta el final. Vamos al lío, resaca fantasy. De la mancha no, de la cancha. Venga, empezamos, aquí tenemos lienzo en blanco, vamos a hablar de todos los equipos. Tuvimos el viernes, para empezar, un partido del Madrid que no suele ser habitual. Vamos a analizarlo largo y tendido, hablar de todo y también un poquito de alguna polémica que otra que hubo en el partido. Empezando en el Celta, lo primero que puedo hacer es recordaros lo que os dije en el tip fantasy de los martes, que es un vídeo en el que normalmente nos anticipamos a lo que puede ocurrir, y en este caso creo que fue un tip muy acertado, aunque sea un minutito. Vamos a recordar lo que os comenté y ahora hablamos. Luego el Celta, y este me parece el tip clave, repetir planteamiento de la ida. ¿A qué me refiero? El Madrid se la atraganta en equipos como el Getafe, no lo sabe abordar. El Celta en la ida le planteó al Madrid un planteamiento como el Getafe ayer, de encerrarse atrás, bloque bajo, con una diferencia clara. El Celta tiene mucha más calidad que el Getafe para sacar el balón y en clave ofensiva. Entonces, al final, fue mucho mayor amenaza. Tiene también menos calidad defensiva que el Getafe. Pero aquel día en la ida el Celta ganó 0-1. A un Madrid que venía bien. Ganó 0-1, bien ganado, 0-2. 0-2 fue con doblete de Sweetberg. Factor Sweetberg. Spoiler, mañana estarán los picorcitos Sweetberg. Al Madrid, Sweetberg se le da de locos. Entonces, un jugador que mañana creo que va a ser titular seguro, y que puede ser un picorcito fantasy curioso. Y creo que será clave que el Celta no se quiera venir muy arriba. Si el Celta viene arriba a presionar, a atacar el Madrid, a querer ser muy ambicioso, puede dejar huecos y el Madrid se puede sentir más cómodo. Pero si el Celta le plantea un planteamiento similar a la ida, estando ordenadito, que pasen pocas cosas. Bueno, pues justo eso, quería que lo volvieras a escuchar. Perdonadme si a alguno esto le corta un poquito lo que viene siendo el ritmo del vídeo, aunque acabamos de empezar, pero es que para mí fue clave. Creo que el Celta buscó ese planteamiento del partido, tratar de estar juntito, de estar atrás, de incomodar al Madrid. Este Madrid sufre mucho, no tiene calidad diferencial, no tiene rápido movimiento de bola, no tiene excesivos jugadores que rompan desmarques, entonces no amenazan tampoco al espacio, y eso hace que sea muy fácil minimizar al Madrid con un bloque bajo. Sin embargo, si le otorgas espacios, este Madrid puede ser letal y te mata a pesar de las bajas. Yo entiendo que hay gente que a lo mejor pensaba, sobre todo gente que no suele ver la liga, que en el Madrid de circunstancia, porque era un Madrid repleto de bajas, que visitaba Balaídos, un Celta que está clasificado en la zona alta de la tabla, que iba a ser un partido muy complicado. Lo fue, el Madrid estuvo a punto de dejarse puntos, pero si ves el partido puedes sentir que el Celta se autoempequeñeció. Yo no estoy del todo de acuerdo, porque yo, como veo al Celta normalmente la mayoría de jornadas o muchas de ellas, sé que el Celta está planteando partidos así, al tran-tran, con mucho repliegue, ritmo lento, que pasen pocas cosas. Es un equipo mucho más compacto defensivamente, que a veces ataca sirviéndose de Borja Iglesias, que está referenciado, y a partir de ahí salen los tres de arriba. Tiene un ritmo de manejo de bola muy bajo, las posesiones
también son a veces muy espesas y en este año me parece que asume menos riesgos. Entonces es un Celta que no está tan desnaturalizado con el Celta que estamos viendo toda la temporada, pero sí que creo que es un Celta distinto. Normalmente el Celta es más propositivo, creo que fue algo buscado. Yo pensaba que a lo mejor jugando en casa iba a asumir algún riesgo más, pero es que tenemos el precedente de la ida. El Celta ganó en el Bernabéu, sobre todo haciéndose fuerte defensivamente, con ese bloque bajo que incomoda al Madrid, esté quien esté delante. Lo que pasa que los jugadores del Getafe el otro día demostraron que un bloque bajo es más efectivo cuando hay intensidad. El Getafe interrumpía las jugadas, mordía constantemente, mucha más agresividad. El Celta es un bloque bajo mucho más contemplativo, sin hacer faltas, sin tampoco estar excesivamente intenso, muy mal a balón parado, sin vigilancias, dejando que jugadores del Madrid merodean en la frontal del área para disparar. Y aunque el Madrid no generó peligro, aunque Radu no tuvo apenas que intervenir, la sensación de que el Celta, por estar ahí concediendo tanto terreno, iba a acabar recibiendo algún gol, pues estaba ahí. Llegó al final cuando justo un poste de Yago Aspas pudo haber decantado la balanza hacia cualquier sitio, pero bueno, el Madrid se llevó este partido por pura pegada, por puro convencimiento y seguramente por puro madridismo, que como repite muchas veces su técnico Arbeloa, el madridismo es ganar, y el Madrid ganó en un partido en el que si no la liga se le iba. Si ese palo de Aspas llega a entrar, la liga se le va al Madrid, que al final creo que es un poco cuestión de tiempo, si el Madrid sigue mostrando estas constantes, pero al menos gana crédito. Ahora repasaremos el Madrid de circunstancias y de canteranos. Y en clave Celta, más allá de que ya digo, entiendo el planteamiento mal llevado a cabo porque no tienes los jugadores para morder, los jugadores para ser intensos, y no tuviste por esa eficacia que de haberla tenido igualmente te hubiera ido bien. Como te ha ido bien, ha ganado muchos partidos con planteamientos similares. Ahora yo quiero dejar claro cuál es el tip fantasy en el Celta. Hay que huir. Del Celta hay que huir. Las compras son especulativas, puramente especulativas. No quiero comprar a nadie del Celta con idea de alinear. ¿Hay jugadores del Celta que van a subir? Sí, Suitber, Borja Iglesias vienen de marcar, poquitos más, ¿eh? Solo quiero comprar jugadores para especular, con pujas muy controladas en las que el riesgo de perder dinero sea nulo. Si no, pasando. Y vender a los titulares con asterisco. Los titulares que vayan al alza, pues hacemos la típica puja especulativa, pero el resto no los quiero. No voy a querer Starfelt, no voy a querer Marcos Alonso, no voy a querer Radus. Radus sería el único, pero es que ni aún así. No voy a querer jugadores de posible rango de titular en el Celta, porque ahora mismo el Celta va a tener una eliminatoria muy exigente contra el Olympique de Lyon y luego vendrá el parón. Entonces, el Celta, ¿cuándo lo voy a querer? Después del parón, si acaso se han quedado eliminados de competición europea, y va a volver a ser recomendable en Liga, porque si no, aún así habrá que someterlo de nuevo a investigación. Por ahora, es un equipo que yo pasaría olímpicamente. ¿Puedo llegar a mantener a Suitber? Pues podría mantenerlo, pero por la inercia al alza. Es un jugador que no sé si va a poder garantizar titularidad. Hasta el jueves seguramente no lo vamos a intuir. ¿Algún posible chollo? Eso sí, hay chollos de segunda unidad que van a tener minutos. Os puedo decir un Aidú, os puedo decir seguramente Ferran Jugla, que también podría colarse con el bloque titular. Lo que pasa que no sé cuál va a ser el rendimiento de estos jugadores. Al final el Celta va a poner equipos muy de circunstancias que están compitiendo aún así, pero realmente no sé si eso va a seguir siendo de una manera que yo me pueda animar un viernes a alinear un Aidú, a alinear un Carlos Domínguez, un Vecino, pues jugadores de bajo precio que pueden servir como chollos. Bueno, creo que ha quedado claro el concepto. Vamos a hablar del Madrid. Y aprovechando que hablamos del Madrid, os hablo también de las jugadas polémicas antes de pasar al siguiente partido, aunque nos alarguemos un poquito más de lo que es costumbre en el viernes. Bueno, ya digo, un Madrid que, como os había dicho durante la semana, se me hacía muy extraño pensar que iba a sumar 3 tropiezos seguidos y que pensar 3 derrotas seguidas. Estuvo más cerca de lo que yo pensaba, porque ese poste de Aspas me parece que fue la jugada del partido. Yo cuando vi eso dije, ya está, esto lo gana el Madrid. Y efectivamente, con un gol de rebote, pero bueno, creyendo hasta el final, metiendo mucho canterano Arbeloa. La alineación fue extraña. Yo creo que Arbeloa no se acababa de esperar el planteamiento de Giraldez, por eso no puso a Gonzalo como hombre de referencia, jugó sin 9 y pensó que Brahim iba a tener más espacio para maniobrar. A Vinicius lo centró más pensando que podía romper el espacio, lo hizo solo una vez. Fue al poste, una buena jugada, y desde entonces el Madrid no volvió a buscar a Vinicius con espacios porque no los hubo. Vinicius estuvo muy controlado, muy minimizado y apenas tuvo seguramente la participación que pensábamos para ser lo letal que a priori se esperaba en esta jornada. ¿Hay que hablar de jugadores? Sí, en mayúsculas, sobre todo Tchouaméni. La temporada que está haciendo en este Madrid de mínimos, Tchouaméni se está agigantando. Marcó un gol, que está bien siempre, se está sumando a la frontal del área, lo hizo contra el Benfica, lo volvió a hacer aquí y de hecho lo probó alguna que otra vez más. Contra bloques bajos, una de las formas de que esos bloques bajos acaben siendo sometidos es buscar lanzamiento lejano. Tchouaméni lo tiene, entonces tiene que acercarse a esas posiciones y lo está haciendo con acierto y con buen olfato. Pero luego es todo lo que te aporta en cuanto a recuperación de bola, en cuanto a estar colocado, en cuanto a anticipación, en cuanto a físico, en un Madrid que sufre mucho, que ahora mismo no es un Madrid de garantía. Pues Tchouaméni
es insustituible y eso me da miedo, porque sí que estoy detectando que Tchouaméni está un poco al límite. Sabéis que yo os aviso, creo que no le vendría mal a Tchouaméni descansar en algún momento, lo que pasa es que no sé si es posible. Es un jugador que apenas descansa, cuando está disponible siempre es alineado y siempre suele jugar los 90 minutos. Es muy potente físicamente, pero no quiero descartar una lesioncita muscular porque mi sensación visual es que siempre está ahí un poco al límite. Le he visto llevarse varios golpes, no sé, solo una sensación. Pero como jugador, como temporada, como seguramente también apuesta fantasy del Madrid ahora mismo, por especulación y por rendimiento, sea de lo más recomendable. Mantendría a Gonzalo, sé que nos dio el viernes, que no fue titular, lo supimos, no sé quién se animaría a alinear, salió más tarde seguramente de lo que el contexto de partido con un Madrid que no iba ganando pedía el partido, cuando salió tampoco tuvo tiempo de hacer mucho más. Lo que pasa es que la semana que viene es partido en casa contra el Elche. Yo creo que es partido propicio. Va a pillar en un partido sándwich entre la eliminatoria del City. Arbeloa va a tener que rotar sí o sí. No creo que llegue Mbappé para ese partido, aunque hipotéticamente tuviera minutos en la ida, que no creo. No le vas a forzar contra el Elche a Mbappé. Le esperarías para el partido de vuelta. Entonces, este partido será para Gonzalo, porque es que no hay más. No hay más. Brahim demostró lo que demostró. No sale aquí porque es que para mí, oportunidad perdida en el Bernabéu. Si no juegas con Gonzalo arriba, me parecería un tiro al pie. Entonces vamos a mantenerlo independientemente de que esta semana ha sido una decepción. Le damos una semana más a Gonzalo, ya veremos si luego ampliamos esa confianza para el último partido previo al parón, pero por ahora esta semana no lo soltemos porque nos podemos arrepentir. Quizá podemos soltar a Arnold. Creo que Arnold vamos a someter a vigilancia cuál va a ser su situación. Muy mal debe estar Carvajal para ni salir en estos partidos, porque el nivel de Arnold, es verdad que bueno, te mete un pase en largo a Vinicius, que eso solo se lo imagina él, tiene ese toque de balón, seguramente puede ser diferencial y por eso juega. Durante muchas fases del partido además se metía al centro, Valverde era el que se abría a la banda, que bueno, eso no es nuevo tampoco. Lo único que lleva unos partiditos con unas desconcentraciones y desconexiones. En el gol del Celta le ganan la partida, está súper blandito. Creo que es un poco anticompetitivo con la competencia, con que el Madrid sea 100% competitivo. Tener un lateral así en grandes partidos, si no estás 100% enchufado, no sé si luego cuando realmente la comida quema, a lo mejor sí que rinde y da su mejor versión y está 100% concentrado, pero me parece que es un jugador que para el día a día, sobre todo en clave fantasy, que lo atipábamos como un chollo muy bueno, me está dejando muy, muy frío. Una cosa sí que quiero apuntar, los 3 puntos, que algunos si no me lo iba a decir, que le dieron en Fantasy Dazón. Los puntos Dazón, dar 3 a Arnold, lo tuve que comprobar porque es que no me cuadraba. No sé si lo cambiarían durante el fin de semana, cosa que no suelen hacer, pero realmente esos 3 puntos de gratis demuestra un poco que a veces hay aquí un problema a la hora de otorgar estos puntos. Una puntuación que se hizo con la idea de buscar justicia, la justicia que no aportaban los cronistas, y no creo que la haya terminado de mejorar, porque arreglas unas cosas pero cometes tropelías como estas. Bueno, más allá de eso, si alguien quiere vender a Arnold, creo que la semana que viene podría rotar, ¿eh? Vamos a ver un Madrid de circunstancias contra el Elche, vamos a tener dudas de quién va a jugar a viernes, va a haber muchas dudas, y un tren no lo veo ni siquiera recomendable. Y luego chollos hay varios. Me quedaría por encima de todos Thiago Pitart. Tiene buenas cositas este chaval. Luce más en este Madrid porque no hay un perfil similar. A poco que haya un poco pelotero que asuma responsabilidades, que no le queme la pelota, que sepa girarse, dar la vuelta, parece que tiene mucho recorrido, aparece por diversas zonas del campo y tiene bastante descaro. Pues mira, ha aparecido este chaval aquí y tenemos que tenerlo en cuenta porque seguramente sea de los que ya, como Asensio el año pasado, se quede en primera plantilla, y si el Madrid se va a centrar en otra competición, a lo mejor en Liga, Pitart, aunque también ahora mismo le veo casi en Champions de titular, puede opositar. Luego visteis lo que dijo Arbeloa sobre, no lo citó, pero parece que se dirigía a Camavinga, un poquito criticando su falta de compromiso al no haber podido estar disponible, y Camavinga es uno de los jugadores que puede dejar su plaza, digo Pitart. Camavinga es otra venta, así que entiendo que ya lo habéis entendido. Pero bueno, que compremos a Pitart cuando vaya apareciendo en vuestros fantasies. El resto de chollos, que también los hay, me dan un poco más de pereza. Mendy jugó, pero volverá a carreras y no me acabo de fiar de su físico. Y el resto de chavales canteranos, pues vamos a verles más. Pitart es el que parece que está en la pole, aunque dejaron buena sensación los Palacios, algunos ni me sé el nombre todavía. Brahim no lo saco porque me decepciona absolutamente. Entonces supongo que esta oportunidad no la he aprovechado, no le veremos más. Antes de pasar a los partidos del sábado, sobre el tema arbitral, son 2 decisiones las que tomó el árbitro muy fronterizas. En todas ellas yo creo que se debería imponer el criterio arbitral del árbitro del campo. Sobre todo la más polémica es
la teórica falta hipotética que fue previa al gol de Valverde. Yo creo que es una falta que se puede llegar a pitar, pero la tiene que pitar el árbitro de campo. Tiene que valorar ese contacto, porque primero toca balón, luego es verdad que le va la pierna y puede considerarse falta. Pero como toca balón y como es una jugada que me parece que no habría unanimidad, no creo que es una jugada que el VAR tenga que entrar. Si el árbitro no la pitó en su momento, veo bien que el VAR no haya entrado. Entiendo que haya gente que opine que esa falta condicionó y que se debería haber pitado de inicio, pero debía haber sido el árbitro. Y es una falta que para mí, si no es un 50-50, está cerca. Y luego el penalti, yo sí que creo que está bien aplicado, porque es una mano clarísima, que por cierto, Jugla no sé en qué estaría pensando, pero hay un empujón previo. Es verdad que a veces estas jugadas se valoran de que si la pugna o el empujón o la falta se produce en una zona del área donde el balón no se dirige, a veces como que no existe, como que el resto podéis jugar ahí a peleas de barro, que mientras el balón no vaya por ahí no se va a pitar nada, cosa que no puedo entender. Si ha habido un empujón en el área, aunque el balón vaya a otra parte del área, creo que se debe pitar. Sobre todo es que no es una carga. El empujón utiliza los brazos. El jugador del Madrid, que ahora no recuerdo quién fue, como utiliza los brazos de forma ostensible, ya mirar la intensidad o medir la intensidad, pues cada uno sabrá. Se produce antes de la mano grosera de Jugla. Entonces, pues me parece que está bien aplicado. Me da igual el criterio anterior con las faltas que hubiera seguido el árbitro. Esa jugada, que encima te llama el VAR para verla, está viendo un empujón con las manos, creo que es de obligatorio decisión que el árbitro pite y actúe. Creo que hizo bien el árbitro. Luego la falta, pues decidió en el campo, jugada complicada, jugada muy gris, y veo bien que el VAR no entrara. Entonces no compro relatos de que este partido lo adulteró el árbitro. Hubo dos acciones complicadas de valorar, una cayó para un lado, otra para otro, y creo que al final el resultado pudo caer de cualquier lado, cayó del Madrid, y no me metería mucho más allá. Venga, vamos a los partidos del sábado. Osasuna-Mallorca, vaya partido que tuvimos de alternativas. Luego hablaremos del Mallorca, que es el equipo que estrenaba entrenador, sobre el que me quiero un poquito profundizar. Pero en clave Osasuna, una primera parte muy floja, le costó mucho generar peligro, a merced del Mallorca. Yo entiendo que siempre es difícil plantear un partido ante un nuevo entrenador, porque realmente no puedes plantearlo. Al final el Mallorca ha jugado otra cosa distinta a lo que venía jugando, y eso supongo que trastocó los planes de Lichi a la hora de tratar de buscar un antídoto. Pero es verdad que estuvo desnaturalizado, no consiguieron encontrar vías para generar peligro más allá de la banda izquierda, donde Víctor Muñoz, con los doblamientos de Galán, cayendo por ahí a veces Aimar Oroz, pero no pudieron asistir a Budimir. Sí que es verdad que al final al Mallorca se le hizo un poquito largo el partido, sobre todo a raíz de la expulsión de Virgili, y Osasuna en casa tiene mucha dinamita, creo yo, hasta el final, yo diría que descuento excesivamente largo, empató el partido, casi pudo ganarlo. Al final hay dos jugadores de seguridad, Budimir Muñoz, que aunque el partido parezca que no va hacia los cauces de que vayan a poder brillar, al final, sobre todo en contexto de local, diría que son hiper seguros. Son dos jugadores que jugando en casa siempre están ahí rondando los top star, y si no los top scorers, siempre son jugadores de mucha fiabilidad que podemos seguir teniendo en nuestros equipos a largo plazo. Osasuna, equipo de un partido por semana, equipo de pugna europea, jugador Víctor Muñoz muy estadístico, Budimir muy fiable, muy goleador. Las cifras las está maquillando muchísimo, ya creo que superando los 15 goles. Ya le pasaremos la facturita a Argamboy cuando le veamos. Bueno, tremendo Budimir. El gol que factura es muy bueno, luego falla alguna, pero diría que vamos cómodos teniéndolo en nuestro equipo. La semana que viene vamos a tener alguna baja, como la de Rubén García. Diría que aquellos jugadores sancionados por timing puede ser planteable una venta, porque ahora ya vale la pena dejar hueco, vale la pena ya ser mucho más cortoplacistas en las decisiones. Al final esto ya es una cuenta atrás, queda muy poco, hay que priorizar cada jornada porque ya cada punto va contando, y el no tener a Rubén García puede ser un buen momento de decir, mira, lo vendemos, luego a lo mejor Raúl Moro le quita el sitio, luego viene un parón, más allá de que tampoco es un perfil que vaya a caer en picado en cuanto a revalorización, pero no es un jugador que ahora mismo diría, mira, lo mantengo por lo civil o por lo criminal. Si alguien lo quiere mantener adelante, y si alguien cree que es el momento de vender, pues también me parece. No hay jugadores caros, tenemos la lucha Errando Boyomo, jugó Errando, no lo hizo mal, pero su equipo encajó 2 goles. El que sale señalado es Sergio Herrera, por cierto. No voy a hablar porque al final es un portero que, bueno, es más o menos apuesta segura durante la temporada. Ya 2 partidos seguidos con penalti cometido y ahora un error grosero y encajando. Yo diría que, bueno, un pequeño borrón dentro de la temporada. Pero el tema del central sí que no me metería hasta nueva orden. Creo que Boyomo volverá a coger el sitio y creo que será ya a corto plazo, pero dependerá un poco de su físico. Vamos a hablar del Mallorca de Michelis.
buenas sensaciones. Al final este equipo necesitaba un poquito esa agitación. No sé si a largo plazo le dará. Bueno, no creo que sea tan difícil. Hay que intentar dejar a uno por debajo tuyo. Puede ser el Elche, puede ser el Alavés, puede ser otro que se medio complique la vida. El Mallorca, el calendario no es malo. El equipo tiene al final algo que no tienen otros, que es un Murici, que está ya rondando los 17, 18 goles. Eso al final son puntos. Y es al final saber que tienes una garantía competitiva. En los buenos partidos aparece, en los malos aparece. Con este 4-4-2, que al final fue la apuesta, sorprendente porque se hablaba de que era un entrenador sobre todo que se movía con el 4-2-3-1. Pero bueno, sacrificó a Virgili. Si queréis empezamos a hablar por ahí. Fue la gran sorpresa en clave negativa. La gran venta, ¿vale? La venta con asteriscos o sin asteriscos de esta resaca es Jan Virgili. Primero porque perdió la titularidad. Parece ser que de primeras algo no ha gustado al nuevo entrenador y ha dicho, mira, voy a optimizar la competitividad y tú eres un jugador, sí, muy filigranero, puedes desbordar, pero a lo mejor me sirves como revulsivo. No está mal tirada, es verdad que no lo calibramos, era un jugador de porcentaje muy alto de titularidad que hay que entonarme a culpa. Jan Virgili no nos vimos venir que pudiera ser un sacrificado en un Mallorca que va tan justo, no se intuía, pero de Michelis, que bueno, en 3 entrenamientos le ha bastado para decir, mira, yo quiero sobre todo que el equipo sea más competitivo, dar una identidad, poblar más el centro del campo, por ahí poder dominar. Entonces fue un Mallorca que juntando piezas en el centro del campo pudo dominar más el partido, tener más control, pausar más el ritmo y fue efectivo cuando llegó arriba. Con la entrada de Pablo Torre, es verdad que se retiró con esas molestias, él mismo ha tranquilizado diciendo que fueron solo calambres, tirones. Bueno, debería llegar para seguir siendo titular la semana que viene, podemos aspirar como Chollo. Mantuvo a Mateo Josep, que hizo un buen partido, buena dupla, a ver si también puede ser interesante en este sistema, al igual que Morlanes. Son jugadores a bajo precio, pueden ser interesantes parches o chollos de cara a corto plazo. Vamos a ver si es algo que utiliza a largo plazo o va haciendo diferentes planteamientos. No me extrañaría ver que en casa opte por otra cosa, dependiendo un poquito de la situación, porque si no los rivales rápido ven que este Mallorca juega otra cosa y le pueden igualar lo que viene siendo el sobrepoblamiento en el centro del campo y ya no tienen esa ventaja. Lo que pasa que aquí era una carta ganadora porque sorprendías al rival, era algo nuevo que Richie no iban a saber por dónde le vinieron. Entonces el Mallorca hizo un buen partido, se le hizo largo con esa expulsión de Virgili y al final estuvo a punto de perder. Yo diría que antes hubieran firmado el punto. Creo que es un punto sobre el que se puede construir, aunque es verdad que es un poco agridulce por cómo sucedió. Se lesionó también Raillo, que a mí ya me está dando mucha pereza. Raillo, esta temporada, si no es una cosa es otra. Estaremos atentos a su evolución. No es un jugador que me metería. Vi brotes verdes de Mojica y por eso es el jugador que quería destacar de cara al corto plazo en cuanto a los viejos rockeros, ¿vale? Porque sobre todo del Mallorca me gustan las nuevas oportunidades, pero así de viejos rockeros, Mojica es el que dije, mira, quizás puede verse beneficiado con el nuevo entrenador, porque al final es un 4-4-2 buscando mucho el centro lateral y Mojica ahí sabemos que potencia mucho. Y de Murici, pues no puedo deciros más. Simplemente que está haciendo su mejor temporada en el Mallorca, una cifra goleadora que habla por sí misma y es un delantero fantasy de máxima fiabilidad. Buenas sensaciones para el nuevo Mallorca de Michelis, que sigue vivo y bueno, no sale del descenso. Veremos la semana que viene en casa contra el Español. Vamos al Levante. Vaya partido, vaya agonía del Levante. Remó en inferioridad con esa expulsión de Olasa y al final ese gol, además... gol de mala suerte, gol medio de rebote, que el VAR primero invalida, luego al final se concede y se escapan 2 puntos. Era la posibilidad de sumar 6 de 6, de reengancharte ahí, de ver la clasificación y realmente creer que puedes. Sigue el Levante todavía con oxígeno, pero como es un equipo que va muy limitado, le va a ir costando sumar cada punto. Pero bueno, estos 4 puntos que ha conseguido en los últimos 2 partidos, ahora visita Vallecas en mitad de una eliminatoria exigente para el Rayo, yo creo que ese partido habrá que jugarlo. Y luego recibes al Oviedo, para mí es la final de las finales. La final de las finales. A ver, para ambos. Pero como el que ahora mismo clasificatoriamente tiene más opciones es el Levante, tienes que sacar ese partido contra el Oviedo. En casa. Es que tienes que sacarlo. Si sacas 3, imagínate que sacas otro en Vallecas, que eso ya es mucho suponer. Pero bueno, sumas 3 o 4 de los próximos 6, te vas al parón... realmente con posibilidades. Te rearma, recuperas a Carlos Álvarez. Creo que el Levante sigue vivo. Las sensaciones son buenas.
encontrado un rematador, Carlos Espí. El equipo juega a generar por las bandas, con centros de Cortés, centros de Víctor, Tunde lesionado, pero juegas a eso y Espí que te vaya rematando, y en la segunda parte entró de Taillón, pero verdad que era un contexto de tratar de defenderse. Matías Moreno me gustó su partido. Me encantó, estaba por todas las zonas del campo en la primera parte, incluso sumándose al ataque, luego se multiplicó cuando el equipo estaba en inferioridad. Bueno, me gusta esta dupla Matías Moreno-Dela, con las limitaciones que tiene este equipo defensivamente, pero sobre todo estaban hipermotivados y me gustó mucho la versión de Matías Moreno, lo mantendría. Dela pues no sabría qué deciros, al final va a haber la quinta, es la misma situación que hemos hablado antes de Rubén García, lo que pasa que Dela al final creo que el precio es inferior, depende del fantasy que juguéis, de vuestra situación. Al final se va a perder el partido del Rayo y luego estará contra el Oviedo. ¿Podemos mantener a Dela de cara al partido contra el Oviedo? Bueno, no estaría mal tirada. Víctor puede ser el jugador que aparezca como chollo, de una asistencia. Tunde se lesionó muscular hasta después del parón, dudo que le veamos, así que Víctor quizá va a tener 2 titularidades para sumar. Entonces es un jugador muy barato que puede ser valor chollo, valor parche según la jornada. Y bueno, a ver si este Levante, que nos cae simpático, puede al menos pelear hasta el final. Yo creo que tiene mérito lo que están haciendo. Luis Castro, que se ha ganado esta vida extra, y el equipo con muy poco, porque la verdad que tiene muy poco, pero creo que fue bastante elogiable cómo con uno menos maniataron a este Girona y se defendieron durante media hora. Es que no es fácil hacer eso en primera división con estas limitaciones. Un Levante que se defendió muy bien, peleó por esos 3 puntos, al final consiguió 1, pero cuando pase la semana lo verán con otros ojos. Vamos a ver, el Levante hasta el final va a ser un equipo que esté de pie, y eso es de elogiar. Y el Girona, muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Me decepcionó mucho el Girona, tanto la puesta en escena como luego el jugar con superioridad. Muy mal el Girona. Es verdad que bueno, las bajas al final de Bryan Gil, que Unai no estuviera al 100%, me parece que eso afecta, pero la versión del Girona, yo creo que al final este equipo le está complicando la vida. El otro día contra un Celta que hizo rotaciones masivas, palmas, te deja remontar, aún siendo mejor yo creo. Contra el Levante no sometes y al final durante el paso de los minutos se va viendo que estás concediendo y al final llega ese gol y luego con uno más no eres capaz de remontar ese partido, da sensación de que el equipo rival esté sufriendo. Lo encuentras porque Joel Roca te saca esa jugada afortunada. Creo que Michel falla primero en el planteamiento. Si no tienes a Bryan Gil, Joel Roca era el hombre. Yo intuyo que al final Echeverri es una apuesta que el club ha hecho, que si no es difícil al jugador convencerle de que si no está Bryan Gil no sea el elegido. Al final el grupo City también te debe exigir que apuestes por los jugadores que te trae. Pero vamos, yo creo que claramente no tienes a tu extremo izquierdo. El mejor extremo izquierdo suplente es Joel Roca. Echeverri es otra cosa. Si faltara un media punta, un delantero, pues entiendo que si falta Vana metas a Echeverri, pero si falta tu extremo izquierdo, yo creo que Joel Roca era el hombre y se demostró cuando salió. Fue el mejor. Yo creo que la semana que viene en casa contra el Athletic Club será Joel Roca el elegido. Luego Echeverri estuvo también bastante torpón en el gol. El gol es responsabilidad suya. Hablo a nivel defensivo también. Entonces, bueno, Echeverri no se ganó la opción. Joel Roca es el chollo que se nos abre. Tenemos el expediente Unai. Todo lo que tenéis que saber sobre Unai, porque es un jugador que muchos tenéis o muchos aspiráis a tener, a expensas también de ver cómo evoluciona la semana, porque ahora mismo es una situación complicada. Todo lo he abordado en el vídeo de Donkey Mercato de los domingos. Si no lo habéis visto, ir allí, porque todas las claves y respuestas lo tenéis ahí desarrollado y argumentado todo. Víctor Reis vio la quinta, otro más del club de ver la quinta en este momento, como Rubén, como Dela. Se puede llegar a vender. Víctor Reis ha alcanzado ya unos precios, el Girona está encajando, Víctor Reis está un poquito bajando su rendimiento, sobre todo a nivel de puntuaciones, y esta amarilla que sabemos que iba a llegar en algún momento porque la estaba ya bordeando, pues llega ahora. Es verdad que bueno, se puede mantener, luego volverá en el último partido previo a parón. Si alguien ya ha decidido hacer la apuesta, será un central que puntúe bien en las jornadas que quedan. Entonces, bueno, lo dejo un poco a vuestra decisión, ¿vale? Es la venta que yo os puedo llegar a proponer, no quiere decir que la tengáis que acabar haciendo. Muy decepcionado en líneas generales por este Girona, que me esperaba más. Un Girona que compite más a veces contra los grandes que contra equipos en los que teóricamente debe ser favorito. Atlético de Madrid, el partido que a mí me da pereza, pero al menos vimos un buen partido, un buen intercambio, buenos goles. El Atlético de Madrid de entreguerras, que en Liga pues juega con equipos mixtos, muy difícil saber alineaciones, algunos se mantuvieron, por ejemplo, Janko, Llorente, Lugman, jugadores que fueron titular, otros no, pero al final salieron y dieron buena puntuación, como es el caso de
Griezmann. Luego tenemos el expediente Baena, que no sabemos muy bien por qué no fue utilizado, si tenía alguna molestia o qué, pero si en un partido que apuntaba a rotar ni siquiera sale desde el banquillo, o algo pasa que no nos cuentan o algo nos hemos perdido, obviamente. Hay jugadores interesantes. Nico González es la compra, ya recuperado de sus molestias. Es un jugador que a lo mejor en Liga tiene mucho protagonismo. Tiene esa facilidad, goles de asistencia en pocos minutos. Creo que al Cholo le gusta, el Cholo confía en él. Lo para que ha tenido muchos baches físicos que le han condicionado el rendimiento. Pero bueno, vamos a ver si todavía no está del todo operativo para tirar de él en las eliminatorias y puede ser un buen jugador que en clave Liga sea una apuesta que podamos hacer. Mantenemos a Sorloth, que sí que es verdad que nunca sabes cuándo va a ir apareciendo, pero cuando aparece el letal, y la verdad que la temporada de Sorloth no sé si sobresaliente, pero notable cuanto mínimo. Algún chollete Jiménez, hablé en el Donkey Mercato Express, ¿vale? Sobre Jiménez, lo que me parece como apuesta de un valor más a nuestro alcance, y Ruggeri, que está, pues la verdad que haciendo una segunda vuelta más que digna, un poquito acabando con los memes de la primera. Entonces es de alabar y es, yo creo, de honor traerla aquí. Tampoco hay que teorizar mucho sobre el Atlético de Madrid, sabemos que sigue priorizando lo que prioriza, en los partidos del Metropolitano da un plus, y siempre es medio recomendable. Los partidos a domicilio, pues pasando semana que viene en casa contra el Getafe otra vez, pues tocará medio confiar en los que pensemos que pueden jugar, porque seguramente tengamos otra semana de incertidumbre. La Real Sociedad, que por cierto esta es la final de Copa que vamos a ver. Matarazzo nos sorprendió con algunas rotaciones puntuales como las que había advertido, pero es que esas rotaciones puntuales fueron Guedes y Oyarzábal. El resto más o menos medio jugaron, pero Guedes y Oyarzábal fueron los que rotaron respecto al partido contra el Athletic Club de Bilbao. Al menos Oyarzábal salió, marcó ese golito, vaya temporada de Oyarzábal, incluso en escenarios de entidad, y nos hace estar tranquilos en cuanto a su recomendación. La Real va a volver ahora al partido por semana. Y Carlos Soler, tremendo. El otro día marca, vuelve a marcar en esta ocasión, otro jugador potenciado por el entrenador, y parece que ahora está muy por delante de Bryce. Vamos a ver, porque Suchik también pide paso, a ver cómo ambos pueden ir cohabitando en según qué partidos. Suchik es, por cierto, el chollo que os traigo, también es un perfil físico de mucha fragilidad, pero lo que yo detecto con Matarazzo es que ha metido en dinámica muchos perfiles: Turrientes, Yangel Herrera, Corrochategui, Carlos Soler, Suchik, y tienes encima a Bryce, a Pablo Marín, a Zaharian. Hay mucho jugador de rol o de corte similar, y vamos a ir ahí siempre temiendo algún que otro cambio. Pero bueno, estos dos jugadores, Soler y Suchik, diría que uno por que es el jugador más jerárquico y otro porque es la irrupción en la que confía el entrenador barata y que más rendimiento está dando, me parecen que son los más recomendables. Y aunque veáis ahí alguno podría deciros, no veo ventas claras. No me atrevería a vender a Guedes, os digo por qué en el vídeo de Donkey Mercato, porque fue una apuesta de mantener, pero es verdad que entiendo que os lo planteéis. Y no te digo vender a otro porque la Real, volviendo un partido con semana, viéndolo a Osasuna, creo que va a ser un equipo de rendimiento consistente. Entonces no me ha nacido traeros nadie, ni siquiera un Remiro de turno o los centrales, que también me dan pereza, pero he querido no mojarme ahí. Vamos con el Athletic Club, que al menos el golpe de la eliminación Copera lo gestionó mejor de lo que pensaba. Es verdad que Valverde rotó mucho, no esperaba yo tanto. Rotó a Sancet, te metió a Shelton, te metió a Ney Gómez, que por cierto, mucha suerte desde aquí, mucho ánimo más bien, porque la lesión pinta fea, y te dio descanso a varios jugadores. Pero bueno, vimos un buen nivel del Athletic Club, como siempre, falto de pegada, como siempre hablo históricamente para lo que es este club últimamente, pero también es verdad que estuvo bien a nivel de intensidad, creyendo en sí mismo, un partido de los que San Mamés calibra como grandes. Diría que hizo merecimiento mínimo para no perder, y casi te diría que para ganar, aunque ya digo, el caudal ofensivo como siempre dejando un poquito a deber, porque es un equipo que le cuesta mucho convertir, y sobre todo si prescindes de inicio de Guruceta, que es tu referente. En el Athletic Club ahora con un partido por semana, ya un poquito pues tratando de quedarse con la pedrea que le queda en esta temporada, que es asaltar la Conference, en lo que parece ser un proyecto ya medio amortizado de Valverde. Vamos a ver buenas versiones del Athletic Club en clave fantasy, yo creo, sobre todo tirando Berenguer del Carro, es el jugador en el que más confía, que tiene el balón parado, sin hacer gran jornada, pero me parece interesante. Brote de Vivian, buen partido de Vivian, apareciendo por todos sitios, es el Vivian que queremos ver y que no hemos visto esta temporada. Puedo llegar a prescindir de Guruceta, si alguien lo quiere mantener no me parece mal, simplemente es la venta que yo os puedo llegar a proponer, ¿vale? Vosotros toméis la decisión, es un jugador que ahora mismo le veo que ha bajado respecto al buen nivel que tenía hace algunas semanas. Chollos los podría llegar a ver, pero no me animo. A los Rego,
a los Navarro, no los acabo de ver. Creo que ahora en un partido por semana va a tirar de un 11 bastante fijo y arriba pues más o menos los puestos ya están establecidos si decimos el 11 de gala. Entonces no sé si van a tener muchas apariciones como han tenido hasta ahora. Creo que el Athletic Club ha sido un equipo de alta frecuencia de rotaciones y ahora va a pasar a ser lo contrario, salvo que algún jugador por rendimiento se gane el sitio. Vamos a hablar del Barça. Voy a hablar también del arbitraje, más que nada porque luego se me olvida. Como hablo del Madrid, luego algunos me dicen, mira, del Barça no hablas. Pues por ejemplo, la acción de Virgili, ¿vale? Para repasar un poquito lo que ha habido, alguna se va a pasar, ¿eh? La acción de Virgili es verdad que es muy discutida, es verdad que parece poca cosa para una roja, pero yo puedo entender que el árbitro desde el campo la saque y puedo entender que el VAR no corrija porque es que no hay nada de balón en disputa. Está el balón muy lejos de estar disputado, va lanzando al suelo, es verdad que el impacto no parece ser con fuerza excesiva ni tampoco demasiado temerario, pero yo puedo entender que al final ahí hay unos riesgos, Virgili los asume, entonces no me siento del todo incómodo con esa expulsión, aun entendiendo que el contacto a lo mejor no da para tanto, pero bueno, como el árbitro de campo decidió eso, me gusta a veces que el VAR no corrija acciones que tampoco están 100% claras. Para mí no lo está, entonces creo que se decidió bien. Y luego el fuera de juego del Barça, antes de entrar a lo que fue un poco el partido en clave culé y las recomendaciones fantasy, el fuera de juego, digo yo, la expulsión posible de Cubarsí en una falta, que es verdad, no sé si fue Eric García o Eric García ahora, tengo duda, pero bueno, supongo que habréis visto la imagen, muy similar, se compara mucho con la de el Madrid de Anoeta. La comparación la entiendo, pero que en ese momento se aplicara mal no quiere decir que ahora haya que aplicarla de otra forma. Entiendo que viene bien para el relato oportunista, el comparar una jugada y otra, pero aquel día se decidió mal, aquel día no debió de ser expulsado Hausen porque creo que se computaba dentro de lo que viene siendo la ocasión manifiesta de gol la distancia entre la portería, el que otro compañero puede interceptar, el control del balón. En ese momento no se daban todas, yo creo, el VAR tenía que haber intervenido. Aquí creo que es que se actuó perfectamente, porque ya el árbitro de campo decide solo castigar con amarilla y luego viendo la repetición, sobre todo el factor determinante es que el jugador del Athletic Club no tiene el balón controlado. Es un balón que viene hacia él, pero viene por el aire, no sabemos si lo va a poder controlar, no sabemos si va a anticipar Joan García. Una cosa es que tienes el balón ya bajo tu dominio y en ese momento llega el derribo, que por cierto es accidental, pero es falta. Entonces, bueno, yo creo que se señaló bien, no veo lugar a la polémica, entiendo la comparación con esa acción, pero vamos, como siempre son relatos oportunistas, cada semana te podrían sacar miles con varias jugadas en comparativa. Más allá de eso, el partido del Barça, el que me esperaba, un partido donde el Barça iba a pagar el desgaste físico del otro día. Es que fue un partido el del Atlético de Madrid, se ha hablado mucho de que el Barça ha tenido un día más que el Athletic Club, pero fue un partido del Barça porque al final el intento de remontada, toda la atmósfera, los días previos, generas una tensión ahí que casi es el doble de desgaste. Ya de por sí luego un partido mucho desgaste, con muchas lesiones en tus jugadores. Y algunos jugadores que repitieron, pues visitas San Mamés, el Athletic Club te plantea un partido muy físico también, el Athletic Club que rotó mucho, tenía perfiles frescos, pues sufriste, fuiste inferior, yo diría. Te sostienes en el partido por Joan, no aparece aquí Joan, sobre todo la tranquilidad que me da tener a Joan García bajo palos. Creo que va a tener que aparecer el mejor Joan en Champions porque el Barça va a necesitar que Joan le sostenga en algunos momentos de sufrimiento que van a llegar. El Barça que yo vi este sábado va a sufrir el martes. A mí me da mucho miedo. El resultado del martes me da mucho miedo. Yo no voy a ver el partido con aspiraciones de que el Barça gane ni sentencie la eliminatoria. A lo mejor hay algún culo optimista que yo no quiero venir aquí a cambiarle un poquito ese optimismo. Cada uno que plantee la eliminatoria como quiera. Yo lo que quiero es salir vivo. Mi idea es firmar salir vivo. Un empate me parece un resultado tremendo. No voy a firmar el perder por 1. Pero yo lo que quiero es salir vivo de ese partido porque en la vuelta sí que creo que el Barça puede ser favorito y puedo ser optimista. Pero salir vivo de allí. Este Barça creo que va a sufrir mucho y Joan va a tener que ayudarte a salir vivo de allí. Tremendo. Lo que aporta Joan en cuanto a concentración durante todo el partido. En anticipación, en centros laterales, en saber salir del área, como en la acción esa que hemos hablado de la expulsión, por si hay una opción de mano a mano, porque el Barça, según juega, necesita que su portero pueda tener ese largo alcance.
tremendo. Y luego las que tiene que parar las para y con una seguridad, con bloqueando disparos que a lo mejor otros porteros darían una segunda opción, me parece tremendo. Lamine Yamal, al final el gol vale 3 puntos, jugador determinante, jugador que vale mucho dinero porque es capaz de ganarte puntos. Los puntos te los da Lamine Yamal en este día. Y Pedri también, y Pedri. Podría volver a teorizar sobre lo que dije la semana pasada. En la primera parte estaba Lamine Yamal, pero el partido cambia realmente cuando sale Pedri. Yo creo que, pese a que Lamine Yamal te gana este partido y te lo factura, Pedri te da el pase. Yo es que sigo viendo a Pedri impepinable y me da miedo su físico. Bien por Flick de dosificarle. Yo no hubiera entendido una titularidad de Pedri y de hecho me parecen demasiados 45 minutos. Vamos a cruzar dedos. Todo el techo competitivo de este Barça pasa porque Pedri se mantenga sano y en los partidos en los que te jueguen las cosas esté. Lo que pasa es que no sé si al Barça le va a dar para los dos frentes. Yo creo que no. Yo creo que a este Barça no le va a dar. ¿A qué me refiero? Que si va a seguir vivo en Europa, lo va a pagar en la Liga. Lo va a pagar en la Liga. Es verdad que a lo mejor si caes en Europa, el bajón es tal que lo pagas también. Con este Barça nunca se sabe. Pero me da mucho miedo las dos cosas. Creo que el Barça a este nivel vas a sufrir en Liga. Es verdad que tienes una renta y es verdad que el Madrid también puede dejarse puntos por el camino. Pero es verdad que yo creo que para lo que está este Barça es para ganar la Liga y que sería una buena temporada. Entonces yo diría que el Barça es lo que tiene que tratar de asegurar la Liga. Lo que pasa es que, claro, con el cuadro que se te ha quedado en Europa, con el déficit que hay de buenas actuaciones en Europa, vas a ir con todo, lo entiendo. Pero creo que al final no te va a acabar dando y que todo el desgaste por el camino te puede pasar factura y al final te puedes quedar sin nada. Pero bueno, esperemos que no. Cubarsí, hablé de él en el Donkey Mercato porque estoy contento con el nivel de Cubarsí. Este sí que llega bien. Igual que hay perfiles que no y se le van a necesitar, y muchos, Ferran, Lewandowski, Olmo, Rafinha, llegan fatal. Hay otros, y la columna vertebral ahora mismo es Cubarsí, Pedri y Lamine Yamal, que sí que están enchufados. Fermín otro que está dejando a deber. Creo que Fermín puede ser titular el martes, volver a rotar la semana que viene. Bueno, os lo pongo en la palestra, por si alguien no quiere tomar una decisión con un jugador caro si no lo tenéis protegido. Gerard Martín con la baja en defensa puede ser pues una opción. Puntúa muy bien en clave Sofascore, en clave Mister, en clave Wenger. Puntúa muy bien este jugador cuando aparece y ahora creo que va a ir apareciendo. Un cumplidor, con limitaciones, pero cumplidor. Hasta aquí la primera parte de la chuleta, no iros que queda mucho. Venga, pues seguimos con lo que nos dejó el domingo, que fue mucho. Os animo a quedaros, aunque este vídeo a muchos se os puede hacer largo. Es un vídeo ya tradicional del canal. Para eso está el Donkey Mercato Express del domingo, para pues aquellos que no tienen tanto tiempo. Este es un vídeo más de acompañamiento mientras hacéis algo. Y sé que muchos lo valoráis, otros a lo mejor buscáis algo más express, lo puedo entender, intento hacer contenido para todos los públicos, pero creo que va a haber cositas interesantes y quiero sacar de esta segunda cara de la resaca un tip sobre Isco que creo que os va a interesar porque es un jugador sobre el que se va a hablar mucho y va a haber mucha literatura próximamente. Pero bueno, vamos a ir por orden y empezamos por el Villarreal contra el Elche. Victoria 2-1, el Villarreal que sigue dominando la Comunitat Valenciana. Este Villarreal que gana estos partidos, sobre todo como local, por calidad individual, no por otra cosa. Es verdad que durante momentos bombardeó al Elche, la ventaja parcial pudo ser mucho mayor durante el partido. Al final acabó sufriendo porque este Villarreal no es seguro. Es en un área seguro, en otro área sigue teniendo ciertos déficits a pesar de que ha mejorado, sobre todo individualmente. Un Villarreal que empezó muy mal, luego de repente se encuentra con un gol casi sin merecerlo, un golazo por pura calidad individual, en este caso de Buchanan, que se sacó un gol de la chistera y a partir de ahí empieza a atacar en oleadas. Es como que el Villarreal cuando da un golpe tiene unos instantes en que como un boxeador empieza a noquear al rival que a veces no ve por dónde le vienen los golpes y muchas veces ahí es un knockout. El Villarreal esta vez dejó vivo al Elche y al final el Elche se pudo levantar o se pudo agarrar al partido con la segunda unidad, cosa que quiero luego analizar. En clave individual para el equipo de Marcelino, que creo que se le puede hacer la temporada un poquito bola hasta el final y que se puede quedar además sin objetivo. No sé si en clave fantasy con el futuro de Marcelino en el aire cómo nos puede llegar a afectar, pero bueno, de momento el Villarreal es un equipo interesante porque va a jugar 2 viernes seguidos de aquí al parón, vamos a ver 11 y es un equipo que a un partido por semana con jugadores tan definitivos, pero nos podemos esperar cualquier cosa de este Villarreal. Pape Gueye seguramente sea su jugador más en forma, es un jugador que cuando hay un partido por semana, cuando no tiene el riesgo de rotación, cuando llega fresco,
pudo marcar 3 goles, aparte de la asistencia que dio. Se suma al área con acierto, es muy intuitivo. En la presión alta que planteó Marcelino no lo suele hacer tanto, pero en este partido en concreto yo creo que de forma acertada, pensando que el Elche es muy autómata y le gusta mucho complicarse la vida en salida de balón, pues adelantó un poquito la línea y la presión fue bastante asfixiante y bastante efectiva por momentos. Hubo ocasiones gratis en base a errores en salida de balón del Elche, cosa que pasa a cada partido, sobre todo a domicilio. Pape Gueye, lo dicho, es el jugador a comprar. Me parece que ahora mismo acumula en las últimas 3 jornadas 2 goles y una asistencia. 3 muy buenas puntuaciones. Intuyo que ya lo habréis detectado, no sorprende a nadie. Mourinho marcó un gol, buen gol, jugando de lateral y gran definición, y le veo bien. Después de haber pasado también un valle de rendimiento durante la temporada, ahora le veo bastante asentado en ese lateral con Pau Navarro. Están encontrando también esos automatismos y le veo bien físicamente. Entonces, bueno, es momento de comprar a Mourinho. El Villarreal siempre sufrirá para tener las porterías a cero, pero siempre también será una opción y es un jugador que, bueno, más allá del gol, creo que dará un buen rendimiento. Hay que hablar de Moleiro. La burbuja Moleiro, yo creo que hay que empezar a pincharla. Viene viviendo de las rentas muchas jornadas ya. Lo hablamos el sábado. Tenéis un vídeo de jugadores sobrevalorados. Ahí os comento un poquito esta percepción que yo tenía sobre Moleiro, que de hecho en este partido fue sustituido en el minuto 60 por Alfon. Verdad que a partir de que se fue empezaron los peores momentos del Villarreal, que también supongo que algo influyó, pero aún así se espera mucho más, sobre todo cuando hacemos en clave fantasy una inversión importante en determinadas plataformas, sobre todo estadística. Es un jugador que le cuesta puntuar. La puntuación, por ejemplo, fue positiva en Fantasy Marca, que creo que se llevó los 2 puntos Marca, que es donde más familiarizado estoy. También en Fantasy La Liga intuyo que parecido, pero a mí me sigue dejando frío. A ver, es una venta, como os dije, con Fornals, calidad-precio, pero prefiero a Moleiro, que al menos no va a tener distracciones y cualquier jornada es alineable. Y luego Gerard Moreno salió en la segunda parte, en el peor momento, no se le vio con esa chispa, el equipo ya estaba jugando más a defenderse, ya que pasaran pocas cosas, no fue el Gerard Moreno resolutivo. Bueno, vamos a intuir que hasta después del parón no veremos una versión premium de Gerard Moreno, así que estas 2 jornadas intuyo que será saliendo de revulsivo, y si consigue mantenerse sano los 2 ratos que juegue más en el parón de selecciones, veremos en las últimas 8 o 9 jornadas un Gerard Moreno, a ver si puede ser opción fantasy. Por eso os pongo el asterisco, porque no es que sea un chollo, porque no tiene precio de chollo, pero es una oportunidad de mercado de altísimo riesgo. Es oportunidad de mercado para quienes estén dispuestos a arriesgar. El Elche, otra victoria más, sigue sin ganar fuera de casa, le viene el Bernabéu, no está en descenso porque el Mallorca acabó perdiendo 2 puntos al final, pero se acerca al abismo. En algún momento caerá este equipo. Sarabia se sigue tambaleando, creo que le van a dar confianza. Destituirle ahora al borde del Bernabéu creo que no sería la idea, y me parece que es claro el timing para Sarabia. Hay 2 partidos antes de un parón, uno es en el Bernabéu. Lo más normal es palmar, no creo que le destituyan ni antes ni después. Después tendrás un partido previo al parón, creo que además es en casa contra el Mallorca. Me parece una locura de partido ahora mismo, y ahí va a marcar el futuro de Sarabia, tal fácil como eso. O a Sarabia hace la machada de ganar en el Bernabéu, o se va a jugar su futuro contra el Mallorca, porque si hay un momento de tomar una decisión es en un parón de selecciones. Entonces Sarabia se juega su futuro en los próximos 2 partidos, más concretamente en uno. Tiene que ganar al Mallorca, porque al Madrid, si no ha ganado en toda la temporada fuera de casa, vas a ganar el Bernabéu. Me cuesta pensarlo. Individualmente, es lo que os quería comentar, hay perfiles que salieron en segunda parte que levantaron un poco la dignidad del equipo, y perfiles muy poco utilizados por Sarabia, y creo que eso el técnico lo va a tener en cuenta. Muy mal Aguado, muy mal Febas, sustituidos, muy mal Diangana, fatal Petrot, Buba Sangaré, lo iba a poner como chollo, pero es verdad que al final, bueno, le pudo un poquito esa juventud, no creo que era el escenario ideal para debutar, aunque algún buen centro metió, y sin embargo salieron jugadores casi inéditos. Salió Redondo, casi lo digo, son tan inéditos que no me sé ni los nombres. Salió Gonzalo Villar. Son jugadores que creo que van a tener de aquí a futuro algo más de protagonismo. Ahora es momento de empezar a tocar cosas. Salió Andrés Silva, que había sido suplente y marcó gol. Salió Martín Neto y diría que fue el mejor del Elche. Es un chollo que yo exploraría, porque en un equipo que a veces va necesitado de calidad, Neto tiene calidad. Tendrá también algunas deficiencias, pero calidad tiene por encima, y muy por encima diría yo, de la media del equipo. Cepeda creo que se quedó sin minutos, y Andrés Silva podemos mantener, pese a que verlo de suplente no es agradable. La semana que viene me espero cambios contra el Madrid, ya digo, un Gonzalo Villar, un Redondo. Álvaro se puede mantener por ley del ex, que marcó en la ida además. Andrés Silva puede volver a la titularidad.
En defensa también tienes que tocar cosas, veremos. La portería es de lo poco potable, ¿eh? Dituro, pese a encajar 2, hizo un recital de paradas como nos tiene acostumbrado, entonces no aparece aquí. Podría ser chollo, compra no manio porque el Elche encaja 2 por partido. Vamos a hablar del Getafe. Bueno, tremendo lo del Getafe. Si la liga la concentramos en las últimas 5 o 6 jornadas, el Getafe estaría pugnando por el liderato. Ganó al Betis, ganó al Madrid. O sea, estamos hablando de equipos europeos, equipos de talla europea, pero es que le metió un señor repaso al Betis, 2-0, funcionando en toda la línea. Soria parando, una locura lo que hizo Soria. La defensa funcionando, con Cey Romero liderando, los carriles tremendos. Lo de Iglesias, la secuencia de puntuaciones de Iglesias lo puse en un tuit. Este jugador, que no lo hemos tomado a broma algunas veces, pues ahora mismo es uno de los defensas más recomendables, tal cual como así. Uno de los defensas por lo que ya vale la pena poner el foco. Kiko Femenía no tanto, pero esta jornada nos marcó ese golito. Entonces no vendemos a nadie. ¿Que le vienen partidos complicados? Sí, lo sé, pero Metropolitano, pues te competirá de alguna forma este equipo, seguro. Seguro. El Getafe te va a competir todo, ya no tiene nada que perder. Satriano, por ahí está circulando en Twitter, 5 kilos la opción de compra. ¿Tendrá el Getafe esa pasta? A ver, yo en principio los vale, otra cosa es que el Getafe se lo pueda permitir, pero le ha dado vida. Satriano le ha dado vida a este Getafe, los movimientos, la lucha constante, lo que saca en jugadas de estas de barro, es absolutamente tremendo. Cualquier jugador del Getafe, ahora mismo de más o menos talla titular, es recomendable. Funciona todo el equipo, están metidísimos, luego los que siempre van bien, pues ahora en este momento van mejor, los Arambarri, los Milla, potenciados porque ahora están mejor rodeados. Getafe, me hago autocalificativos y recomiendo que apostéis por este equipo que además tiene perfiles muy baratos. Vamos con el Betis. Lo dijimos, el viernes aquí os avisé. Que esto podía pasar. Con esto me refiero a las rotaciones masivas. Creo que ha gestionado muy mal Pellegrini la situación. Creo que el derbi dejó secuelas. Para empezar, ha desnortado al entrenador. El perder 2 puntos contra el Sevilla. Este partido se empezó a perder contra el Sevilla en el anterior. Durante la semana, después de estar 4 partidos sin cambiar nada, decide cambiar a todo el equipo completo. Obviamente, esto es de cajón, es de manual del entrenador. Tienes a los jugadores 4 partidos sin ritmo, eso quiere decir un mes largo. ¿Quieres que todos a la vez juntos te ganen un partido en la élite? Eso no pasa. No pasa. Por eso Pellegrini lo que ha hecho bien siempre es tener a todos los jugadores enchufados. Porque así el día que tienes que tirar de ellos, te rinden. A rotaciones más puntuales, más concretas, esparcelas más durante este tiempo para mantener a todos a tono y que ahora cuando metan a todos de sopetón no se caiga el equipo. Entonces, bueno, creo que no compitió, creo que al final en el campo donde es un dolor de muelas ir, si no vas con todo, palmas. 1 de 6 en las últimas jornadas, ahora centrarse en la eliminatoria contra el Panathinaikos y eso es el significado de huir en clave fantasy. Huimos del Betis porque ahora mismo las rotaciones van a estar ahí hasta el parón o hasta que eliminen al Betis. Entonces dependemos a los titulares, ya cada uno en función de sus cláusulas toma la decisión. Yo he sido muy didáctico con Fornals, con Anthony el miedo está ahí, el tema Abde que es mantenible pero la preocupación va a existir. Prefiero ahora mismo los jugadores caros que me jueguen en otros equipos y algunos chollos esporádicos sin tampoco fiarme son segundas unidades. No sé quién puede responder en este partido, ninguno. Valentín Gómez, un Chimi Ávila, que fue lo más potable, un Altimira, un Riquelme, alguno de los laterales de estos que tienen por ahí, random, no sé quién puede responder. ¿Que podéis pescar alguno a ver qué pasa? Pues yo qué sé, semana que viene contra el Celta, 2 equipos que van a jugar los suplentes entre ellos, pues no sé qué podemos alinear, cualquier cosa puede salir de ahí. Si alguien es mantenible, Fidalgo, que es el que está apostando, aunque bueno, ya alcanzando unos precios en algunas plataformas casi dirías que prohibitivos, pero el hype con este jugador al menos hace que le podamos seguir dando alguna semana más. Vamos a hablar de Isco. Voy a aprovechar también para hacer un tip fantasy sobre esto. Quiero ser muy claro. La recomendación sobre Isco, ¿cuál es? Las noticias últimas, para situar, ya hablan de que Isco tiene plazos. El mismo Pellegrini lo verbalizó. Puso después del parón la fecha en la que Isco se va a reincorporar a la dinámica del equipo. ¿Quiere decir eso que nada más volvamos del parón Isco va a tener minutos? Yo creo que todavía deberemos llevar un proceso y eso se dilatará un par de jornadas más, con lo cual al final quedan 3-4 jornadas para ver a Isco en el mejor de los casos. Si se encuentra bien, las sensaciones son buenas. Recibe el alta entrando en convocatorias y teniendo minutos. ¿Qué pasa con Isco? Que es un perfil muy especulable. En cuanto Isco vuelva a entrenar, ahora mismo ya yo diría que estamos a punto de que Isco empiece a despegar en cuanto a
fluctuación de mercados. Lo que pasa que ya jornada 27, 28, 29 no estamos en momento de especular. Hay que priorizar otras cosas. Isco es un perfil de alto riesgo por lo que os digo. Lleva inédito prácticamente toda la temporada. No sabemos cómo va a volver, no sabemos cómo le va a ir reintegrar a la dinámica de grupo. Y luego el Betis tiene otra competición. Creo que Isco, si se pone en forma y puede sumar, va a intentar estar en los partidos intersemanales. Además, y esto un poquito como aclaración final, Lo Celso, que es otro jugador que va a volver junto al Rabat, no está inscrito en la Europa League, con lo cual el que va a jugar Liga va a ser Lo Celso. Isco sobre todo va a jugar en intersemanales. ¿Qué quiere decir? Que Isco yo no lo ficharía con ánimo de que en clave Liga me dé muchas puntuaciones. Entonces es una compra para especular, si os lo podéis permitir y podéis aguantarle en vuestras plantillas hasta que Isco vuelva a estar en dinámica y alguien os lo reclausule o a ver qué hacéis con ellos. Pero yo no me metería a día de hoy con grandes sobrepujas por Isco. Que se meta otro, creo que hay muchos riesgos. Creo que llevamos 27 jornadas y este jugador está inédito. Sé lo que es, sé lo que implica Isco, sé el hype que genera. Sé que hay un mundial a la vuelta de la esquina y a lo mejor el iluso tiene esperanza de estar ahí. Yo diría que Isco es una pieza muy codiciada, una pieza muy suculenta, pero una pieza de alto riesgo a día de hoy. Ya veremos cómo evoluciona el tema, pero a pesar de las informaciones optimistas, me parece, por todo lo que os acabo de decir, que es alto riesgo apostar por Isco a estas alturas. Vamos a hablar del Sevilla, del otro equipo de la capital hispalense. Empate a 1 de manual. No sé por qué no puse este resultado, porque es que era partido empate a 1 de manual. Tenía yo picorcito con que el Sevilla ganaba, pero es que era, luego lo he analizado, era partido 1-1 de manual, clarísimo. Bueno, el típico partido en el Sánchez-Pizjuán, donde el Sevilla se adelanta, pero al final no consigue guardar el resultado. Un equipo limitado. El Rayo, aunque sea mejor propuesta, viene con varios partidos acumulados, con cierto cansancio, con jugadores de segunda unidad. Quizá no saquen su mejor versión y bueno, al final reparto de puntos. No fue un partido para pararse a verlo. De hecho, a nivel personal, además me coincidía con el Hércules, fue el que vi más disperso. Así que tampoco voy a profundizar. Acordadas que volvió a marcar. Yo diría que es un delantero que está cuajando una muy buena temporada. El Sevilla tiene un buen delantero ahí. No es el más pulcro, no es el más técnico, no es el más fino, pero es un buen delantero que es una presencia intimidante. Oso. Al final, Oso, pese a que no fue la estrella fugaz que a lo mejor imaginaba, no nos dio ese doble dígito que ansiábamos. Pero bueno, yo creo que este jugador tiene impacto, este jugador te aporta, se mueve por todas las zonas del campo, gana numerosos duelos, tiene un motor brutal. Yo creo que no es prescindible en este Sevilla. Creo que se equivocaría y mucho con la vuelta de Suazo si te vuelves a cargar a Oso. Yo tengo muchas ganas de ver esa situación, cómo la gestiona Almeida. Es verdad que ahora te viene el Barça, que es un partido como en una burbuja, pero a partir de que pase la jornada contra el Barça, yo creo que Oso y 10 más. Espero que sea así. Mendy puede ser la venta, jugador sacrificable. Vamos a ver cómo avanza Pilicueta. Es un jugador que no puede jugar más de 50 minutos sin lesionarse. Y Alexis Sánchez, que apareció aquí. Ahora le viene el Barça, ley del ex. Bueno, soy yo tirando a parche sin tampoco motivarme mucho. Y el Rayo, poquito que deciros. Tuvo esa orgía intersemanal y ahora pues llegó con algo de cansancio, pese a que Íñigo movió cosas. Os comenté el viernes que de cara a acertar alineación había que tener en cuenta los dos jugadores que no están inscritos en Conference. Son tanto Fran Pérez como Carlos Martín. Sobre todo Fran Pérez me parece buen chollo para comprar, porque el no estar inscrito en Conference le va a asegurar muchos minutos de liga, empezando la semana que viene el lunes, que pilla en modo sándwich entre la eliminatoria contra el Levante en casa, partido muy tentador para alinear a Fran Pérez. Incluso el propio Carlos Martín puede repetir. Y luego pues, al igual que he dicho con Betis, al igual que he dicho con otros equipos que están ahora mismo inmersos en otras competiciones prioritarias, creo que es mucho riesgo perfiles titulares como Álvaro. Nos ha dado mucha felicidad Álvaro en la intersemanal, sí, pero como no están inscritos estos dos jugadores que están en su posición, Álvaro va a jugar los jueves, diría yo. No me acabo de imaginar propuestas en Europa League sin Álvaro, o en Conference, mejor dicho. Entonces Álvaro va a descansar para empezar el lunes que viene y sucesivamente hasta que eliminen al Rayo. Puedo mantener quizá de frutos porque a lo mejor tiene más motor, está ahí con la voluntad de estar en el Mundial, ahora mismo es el jugador más inspirado, aunque en esta jornada se le secó un pelín la pólvora. No parece confiar ni en Alemão ni en otro perfil de delantero, no hay otro jugador atacante que pueda reconvertirse ahí. Entonces, aunque creo que llegará el día en que no descanse, se puede mantener con la boca pequeña, tirando un poquito de la inercia al alza que arrastra desde el miércoles. Y el Pacha Espino, que nos marcó el gol. Es verdad que aquí es un jugador que yo no tenía claro que jugaba,
seguramente alguna recomendación fallida di el viernes, desde aquí mis disculpas, pero el tío nos marcó. El Pacha que se las ingenia para marcar en partidos de estos random cuando no esperamos. Y para acabar la jornada, Valencia-Alavés, ganas de ver la puesta en escena del nuevo Alavés de Quique Sánchez Flores, ahora comentamos. Y en el Valencia también noticia, Corberán repitió 11 después de mucho tiempo. Eso quiere decir que va encontrando un equipo con el que se siente bien, se siente confortable, el equipo está respondiendo, está rindiendo, ha recuperado jugadores que deben y están llamados a ser importantes como Javi Guerra, su mejor versión, soltándoles en ataque, versión además goleadora, un jugador que ya está acumulando buenas puntuaciones y que me congratulo de que aquí nos aventuramos antes de que tuviera este estallido. Entonces es la compra que voy a recomendar esta semana. Vamos a mantener titulares del Valencia porque el calendario ahora les manda una visita a Oviedo y puede ser una buena jornada para seguir confiando en el equipo de Mestalla. Partido seguramente igualado. El Oviedo en casa tratará de aferrarse a sus opciones de permanencia, pero en el Valencia considero que todos los perfiles son alineables, a pesar de que en esta semana encajamos. No vendemos a nadie, ya digo, hay jugadores interesantes y está encontrando cierta estabilidad a la hora de alinear Corberán. Y los chollos, aunque hay jugadores baratos, hemos hablado ya mucho de los Dimitrovic, de los Núñez, de los Guido Rodríguez, de los Terry Correia. Entonces, bueno, tampoco he querido destacar uno por encima de otro, simplemente saber que ahora mismo el Valencia es un manantial de chollos a explorar, hay varios, pero que tampoco ninguno está llamando la atención por encima del resto o sobresaliendo. Vamos a hablar del Alavés de Quique Sánchez Flores, primera puesta en escena. Teníamos ganas de ver en qué se apoya y bueno, vimos por fases esa defensa de 5 atrás, intentar blindarse desde una seguridad defensiva que últimamente se había perdido y vamos a ver cómo despega este equipo. El Valencia no creo que tenga ningún tipo de problemas para lograr una permanencia, el Alavés sí que puede sufrir algo más. La mayor certeza, tanto con Coudet como con Quique, la doble punta. Boyé y Toni Martínez, delanteros que se retroalimentan, delanteros que aportan mucho a un equipo bastante limitado y en este partido no fue una excepción, ambos produjeron y siempre la verdad que están incomodando defensas rivales, siempre generan ese estrés a pesar de que es un equipo que está bastante limitado ofensivamente. Tuvimos algún chollete que apareció como Protesoni o Guridi. Protesoni no lo voy a valorar porque se nos lesionó pronto, que es algo que le está pasando habitualmente. Guridi sí que al final tiene calidad, le hemos visto recientemente, no hace tanto en Fantasy, como un jugador útil y ciertamente recomendable. Yo creo que cayó a un ostracismo difícil de entender. A ver si le recupera un poco Quique, pero quiero seguir observando, porque faltaba Parada, faltaba Ibáñez. Vamos a ver las próximas jornadas por dónde evoluciona este Alavés, que ahora abrirá la jornada 28 en ese partido de viernes contra el Villarreal. Sería interesante saber el 11 ya sin tener que esperar a ver cuál es el planteamiento. La jornada se cierra este lunes con el Español Oviedo. También estaremos atentos a ese partido, a ver qué nos deja en clave fantasy y muchas ganas de afrontar este tramo final de liga, estas 2 jornadas previas al parón. No me alargo nomás, que bastante dura esta resaca. Pasamos a la despedida. Bueno, pues gracias a mi gente, gracias por haber llegado hasta aquí. Siempre agradecido al apoyo que dais cada lunes a esta sección ya mitiquísima del canal. Y nos ponemos a pensar ya en la 28 y empezamos a prepararla en el Donkey Time. Nos vamos viendo. Chao.